La misteriosa ciudad de Machu Picchu ya no está habitada. Ha estado vacía durante casi medio milenio. Comenzaste a ver dentro de ella el contorno de una puerta. Y estamos hablando de poder recuperar, en última instancia, el poder que poseía Pachacútec. Hay algo enterrado bajo Machu Picchu que nunca debió ser encontrado, ni por turistas, ni por historiadores, ni por nadie. Durante 500 años permaneció oculto bajo las terrazas, bajo los templos, bajo las vistas de postal que millones fotografían cada año, y nadie tenía ni idea. Luego, entre 2023 y 2025, 3 equipos distintos de científicos, utilizando extracción de ADN, escaneo LIDAR e imágenes satelitales, desencadenaron accidentalmente un descubrimiento que reescribió todo lo que creíamos saber sobre este lugar. Lo que encontraron bajo la superficie no solo era más antiguo o más grande de lo esperado, era algo que no debería existir en absoluto. Y aquí está lo que hace que esta historia sea peligrosa. A las pocas semanas de que los hallazgos se hicieran públicos, el gobierno peruano tomó una medida que no tiene sentido, a menos que lo que está enterrado bajo Machu Picchu valga más oculto que comprendido. Este es el descubrimiento que nadie vio venir, y nadie estaba preparado para lo que sucedió después, los huesos que lo cambiaron todo. Para comprender lo que yace enterrado bajo Machu Picchu, debemos remontarnos un año atrás, a un laboratorio de genética en Yale, donde la bioarqueóloga doctora Lucy Salazar acababa de recibir unos resultados que la llevaron a llamar a su colega a las 2 de la madrugada. Durante meses, Salazar y el genetista Dr. Richard Buehrer habían estado liderando un proyecto para extraer y secuenciar el ADN de 34 individuos sepultados dentro de las murallas de Machu Picchu. No se trataba de huesos encontrados al azar entre los escombros. Eran entierros cuidadosamente colocados en lugares estratégicos a lo largo de los siglos en toda la ciudadela. El estudio debía ser sencillo, un censo genético que confirmara lo que la mayoría de los eruditos creían, que Machu Picchu era una residencia real del emperador Inca Pachacuti, un refugio en las alturas para el hombre más poderoso de Sudamérica. Cuando los conquistadores españoles invadieron el imperio Inca en 1532, contaban con un pequeño ejército de 130 infantes y 40 jinetes. Pero aquí está el detalle. Los datos no cuadraban. Los perfiles de ADN de esos 34 individuos no coincidían con los de las poblaciones típicas de las tierras altas incas. Ni siquiera se acercaban. La diversidad genética era asombrosa. Personas de orígenes étnicos completamente diferentes, de distintas regiones y de distintos grupos lingüísticos, todas enterradas juntas en un mismo lugar. Algunas llevaban marcadores de poblaciones costeras situadas a cientos de kilómetros al oeste. Otras se remontaban a grupos muy al norte. Doctor, más tarde, Buehrer describió los hallazgos como algo totalmente distinto a lo que habían previsto. La imagen que se formaba en sus pantallas no se parecía en nada a un retiro real. Era algo completamente diferente, mucho más complejo y premeditado de lo que nadie había imaginado. Y entonces, Salazar encontró a las 6 mujeres. 6 restos femeninos enterrados entre los demás contenían ADN, que no provenía de la cordillera de los Andes, sino de la selva amazónica. Restos de personas de la selva de tierras bajas encontrados a 2.440 metros de altitud, entre las nubes, en un sitio supuestamente reservado para la realeza inca. Imagínense la distancia. La cuenca del Amazonas y Machu Picchu están separadas por una de las geografías más agrestes del planeta. Comienzas en una selva densa y sofocante, casi al nivel del mar, con una humedad tan alta que casi puedes sentirla. Luego, asciendes a través de un bosque nuboso, por pasos de montaña verticales, donde los senderos apenas son más anchos que tus hombros. Alcanzas gélidas, donde el aire se enrarece hasta que te arden los pulmones. La temperatura baja 40 grados en un solo día. El terreno cambia de barro a hielo y a paredes de roca expuestas. Los excursionistas modernos con teléfonos satelitales y equipo Gore-Tex aún mueren en rutas como estas. Y de alguna manera, hace 500 años, estas mujeres hicieron ese viaje o fueron obligadas a hacerlo.
Un caso dejó a Salazar perplejo. Una madre y su hija enterradas cerca una de la otra. Cuando el equipo analizó los isótopos presentes en sus huesos, la química reveló dos historias de vida completamente diferentes. Los huesos de la madre presentaban una huella dietética y geográfica. Las hijas llevaban otra carga. Habían vivido en lugares distintos en diferentes momentos de sus vidas, con dietas distintas, fuentes de agua diferentes, mundos distintos. La madre había crecido comiendo los alimentos de una región, respirando su aire, bebiendo de sus ríos. La hija había hecho lo mismo en un lugar completamente diferente. Dos mujeres, unidas por la sangre, separadas por la geografía, y luego reunidas en la muerte a 2.440 metros de altura, en una ciudadela que nadie debía cuestionar. Salazar reflexionó sobre estas conclusiones durante mucho tiempo antes de escribir nada. No se trataba de una migración aleatoria, era algo orquestado, deliberado. Estas mujeres fueron traídas a Machu Picchu a propósito, transportadas cientos de kilómetros a través de algunos de los terrenos más inhóspitos de la Tierra. Alguien decidió que debían estar allí. Alguien con la autoridad para mover personas por todo un imperio como si fueran piezas en un tablero. La pregunta que nadie en el gobierno peruano quería abordar era brutalmente simple. ¿Por qué? ¿Por qué traer mujeres amazónicas a una fortaleza de montaña en el cielo? ¿Qué papel desempeñaron? ¿Y qué nos dice su presencia sobre lo que realmente fue Machu Picchu? Pero esa ni siquiera fue la parte más extraña, porque mientras Salazar y Berger analizaban huesos en New Haven, alguien más ya estaba escaneando desde el cielo, y lo que encontraron hizo que el ADN pareciera una nota a pie de página. Lo que encontraron los láseres. En 2024, Ari Karamánica y un equipo de especialistas en teledetección volaron drones equipados con LiDAR sobre secciones de Machu Picchu que ningún turista había pisado jamás. El LiDAR dispara millones de pulsos láser hacia el suelo y crea mapas tridimensionales de lo que yace bajo la vegetación, el suelo, incluso la roca superficial. Despoja la selva como si se desprendiera la piel de un cuerpo. Ve lo que los ojos humanos no pueden. El dron sobrevoló las densas laderas boscosas que rodean las famosas terrazas y templos, áreas que habían sido clasificadas durante décadas como naturaleza virgen, selva intacta que enmarca un sitio conocido. Nada que ver aquí. 12 estructuras. Eso fue lo que apareció en la pantalla de Karamánica. 12 edificios y plataformas previamente desconocidos, ocultos bajo siglos de crecimiento de la selva. Estructuras que jamás habían aparecido en ningún mapa, ningún estudio, ni ningún registro arqueológico en 500 años de exploración. Algunas mostraban las características inconfundibles de plataformas ceremoniales. Otras parecían residenciales o administrativas. Lo importante no es que eran, sino que estaban allí. Siempre habían estado allí y nadie lo sabía. Y aquí está el detalle. Las zonas donde se encontraron estas estructuras son zonas restringidas. Los turistas no van allí. La mayoría de los investigadores tampoco. Se trata de zonas controladas por el gobierno peruano, inaccesibles durante décadas. Nadie ha explicado públicamente por qué se restringieron estas zonas en primer lugar, ni por qué su escaneo nunca fue una prioridad. 12 edificios ocultos durante 5 siglos, encontrados en semanas, en áreas a las que nadie tenía acceso. Áreas que el gobierno peruano había mantenido selladas mientras, como supimos más tarde, reactivaba discretamente sus planes para inundar todo este valle con 8 millones de turistas al año. Y si 12 estructuras se escondían justo fuera de los límites conocidos, ¿cuántas más se encontraban en los valles circundantes? ¿Qué tan grande era el complejo original? ¿Estábamos ante una sola ciudadela o el centro visible de algo mucho mayor? Tengan presente esta pregunta, porque el siguiente descubrimiento empeoró aún más la situación. La X imposible. En 2025, un geólogo llamado Dr. Raldo Menegat de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Brasil, estaba analizando imágenes satelitales cuando notó algo en los datos geológicos debajo de Machu Picchu que lo hizo rehacer sus modelos 3 veces antes de creerlo. 2 fallas importantes
cada una extendiéndose aproximadamente 175 kilómetros, se cruzan directamente debajo de la ciudadela, no cerca de ella, no cerca de ella, directamente debajo de ella, formando una X perfecta. El punto de intersección se encuentra casi exactamente donde se encuentra el complejo del templo principal. Ahora bien, las fallas significan una cosa para la mayoría de la gente: inestabilidad, terremotos, colapso. Pero cuando Menegat y su equipo realizaron simulaciones por computadora, con más de 1000 escenarios sísmicos de todas las magnitudes y direcciones imaginables, los resultados superaron todas sus expectativas. Cada simulación arrojó el mismo resultado. La intersección de esas dos fallas es extraordinariamente estable. Las fuerzas tectónicas opuestas se anulan mutuamente, creando un punto geológico óptimo, donde el suelo apenas se mueve incluso durante eventos sísmicos significativos. Dicho de otro modo, los incas construyeron su sitio más sagrado en el punto más resistente a los terremotos de toda la región. Un punto que en el siglo XXI necesitamos satélites en órbita y supercomputadoras para identificar. Y la encontraron en el siglo XV sin instrumentos, sin escritura, sin ninguna tecnología que podamos explicar. Cusco ha sido devastado por terremotos en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Barrios coloniales enteros arrasados, iglesias derrumbadas, miles de muertos, pero Machu Picchu sigue en pie. 500 años sin daños estructurales significativos por actividad sísmica. O bien, los incas tuvieron una suerte increíble, milagrosa, al elegir este lugar perfecto entre miles de posibles ubicaciones en la montaña. O bien conocían algo sobre el terreno que nosotros apenas ahora estamos descubriendo. Y lo más sorprendente es que, cuando Menegat publicó su hallazgo, el gobierno peruano no dijo nada. Ni una respuesta, ni un reconocimiento, un silencio absoluto. El mismo silencio que guardaron ante los hallazgos de ADN. El mismo silencio que guardarían ante cada descubrimiento posterior. Y ese patrón de silencio va a tener mucha más importancia en unos minutos, porque la sorpresa geológica estaba relacionada con algo que los ingenieros habían estado documentando discretamente durante años, algo enterrado aún más profundamente. La ciudad bajo la ciudad. Cuando los ingenieros modernos comenzaron a estudiar la construcción de Machu Picchu en detalle, hicieron un descubrimiento que aún no ha calado del todo en la mayoría de la gente. Lo que los turistas fotografían, las terrazas, los templos, las icónicas vistas de postal, representa aproximadamente el 40% de la ingeniería real, tal vez menos. El 60% de Machu Picchu existe bajo tierra. Reflexionemos sobre esto. Más de la mitad de uno de los sitios arqueológicos más famosos del planeta es invisible, enterrado bajo nuestros pies cuando nos paramos en ese famoso mirador. Cuando los equipos de excavación cavaron 2 metros bajo las terrazas visibles, encontraron una elaborada infraestructura subterránea, sistemas de drenaje, redes de cimentación, muros de contención, canales de agua tallados en piedra. Toda una ciudad oculta de ingeniería bajo la que el mundo cree conocer. Las terrazas que admiran los turistas no son simples plataformas agrícolas. Son las puntas visibles de un sistema masivo que gestiona el flujo de agua, previene la erosión y estabiliza la montaña contra los terremotos que esas fallas deberían producir. Quitemos la postal y descubrimos capa tras capa de genialidad invisible. La red de drenaje por sí sola sería impresionante para los estándares de la ingeniería civil moderna. El agua que ingresa por el punto más alto se canaliza a través de conductos revestidos de piedra, se redistribuye en docenas de terrazas, se filtra a través de capas de grava cuidadosamente seleccionadas y se expulsa en la base de la montaña en arroyos controlados. Cero encharcamientos, cero erosión, cero fallas estructurales durante 500 años. A pesar de las temporadas de monzones, los terremotos y siglos de abandono tras el colapso del Imperio Inca. Esta infraestructura invisible se construyó sin herramientas de hierro, sin ruedas, sin mortero, entre las piedras encajadas con precisión. Y aún funciona. Mientras observas esto,
Los antiguos sistemas de drenaje incas gestionan la lluvia en una montaña peruana con mayor eficiencia que la mayoría de las ciudades modernas gestionan sus aguas pluviales. Los ingenieros que han estudiado el sistema afirman que rivaliza con cualquier construcción del siglo pasado. Algunos incluso dicen que la supera, pero aquí está la clave. La precisión no se limitó al subsuelo. En el punto más alto de Machu Picchu se alza un pilar de granito tallado llamado Inihuatana. Su nombre se traduce como el lugar donde se ata el sol. Durante décadas, los arqueólogos lo consideraron un elemento decorativo ceremonial, un objeto ritual, interesante, pero no funcional, algo para fotografiar y dejar de lado. Entonces, alguien decidió medirlo con precisión usando satélites GPS, y lo que encontraron cambió la conversación por completo. 3 grados. La piedra de Inihuatana es una línea a 3 grados del norte verdadero, no el norte magnético, que se desplaza con el tiempo y cambia con los siglos. El norte geográfico verdadero, el polo de rotación real del planeta. Esta única piedra tallada funciona como un calendario solar que marca los solstes y equinoccios con una precisión de 15 minutos. Año tras año, siglo tras siglo. Sin ajustes, sin recalibración, sin mantenimiento de ningún tipo. El nivel de precisión astronómica codificado en esta pieza de granito iguala los estándares utilizados hoy en día para la calibración de satélites modernos hace 500 años, a 2.440 metros. Tallada con herramientas manuales a partir de granito en bruto, por personas que supuestamente no tenían telescopios, ni instrumentos de precisión, ni matemáticas avanzadas que sepamos. Así que ten todo eso en mente a la vez. Ubicación a prueba de terremotos en una X geológica invisible. El 60% del sitio aún está enterrado bajo tierra. Se encontraron 12 estructuras desconocidas en zonas restringidas, evidencia de ADN de una población multiétnica reunida deliberadamente a lo largo de todo un imperio, y una alineación astronómica que rivaliza con la tecnología moderna. La pregunta que nadie se atreve a formular es la obvia. ¿Cuánto de Machu Picchu se ha descubierto realmente? ¿Un 10%? ¿Un 20%? ¿Qué más hay enterrado bajo esa montaña? Si estás atando cabos como yo, ya sabes que esto no cuadra. Suscríbete a Stellar Insights. Cada semana analizo los descubrimientos y las decisiones que los motivaron, porque lo que sucede a continuación es donde se rompe el plazo. 3 semanas desde la protección hasta la destrucción. Enero de 2026. El Ministerio de Cultura de Perú aprueba un plan maestro para la protección de Machu Picchu. Directrices de conservación, gestión de visitantes, preservación y objetivos que se extienden hasta 2046, con 20 años de cuidadosa administración. En teoría, justo lo que todos los científicos habían estado exigiendo. 3 semanas después, en febrero de 2026, Perú da luz verde al Aeropuerto Internacional de Chinro. 3 semanas de protección a inundación. Ya se venían gestando indicios de esto desde hacía años, incluso mientras Lair escaneaba las zonas restringidas. Mientras Menaghet publicaba sus hallazgos geológicos, el gobierno peruano reactivaba discretamente un proyecto aeroportuario que llevaba 15 años paralizado. Investigaciones por corrupción vinculadas a la construcción brasileña. El gigante Odebrecht había congelado los contratos. Miles de millones de dólares se esfumaron en sobornos en 12 países. Presidentes cayeron. Funcionarios fueron a prisión. El aeropuerto de Chinro quedó sepultado bajo los escombros. Pero a principios de 2026, el proyecto no solo resurgió, sino que se aceleró. El objetivo era que estuviera operativo a finales de 2027, 18 meses desde la aprobación hasta el aterrizaje de los aviones. Capacidad proyectada, 8 millones de visitantes al año. Eso representa aproximadamente un 200% por encima de los niveles actuales, canalizado a través de un valle que ya sufre de deficiencias en infraestructura, agua y gestión de residuos. Y la pista de aterrizaje se está construyendo directamente sobre terrazas agrícolas incas de 600 años de antigüedad en Chinro. No son ruinas, son terrazas en funcionamiento.
6 siglos de antigüedad y aún en funcionamiento. El riego fluye, el drenaje funciona. La ingeniería estructural se mantiene sin una sola reparación. La misma tradición de ingeniería que construyó los sistemas subterráneos bajo Machu Picchu. Las mismas técnicas de construcción, la misma precisión imposible. Pero aquí está el detalle que debería dejarte helado. El estudio de capacidad, el informe oficial que determina si la región puede gestionar de forma sostenible 8 millones de visitantes, no se publicará hasta septiembre de 2026, 7 meses después de la aprobación del aeropuerto. Aprobaron el aeropuerto antes del estudio que determina si debería existir. El informe se publicará en septiembre y casi con toda seguridad confirmará lo que ya han concluido todas las evaluaciones independientes. El Valle Sagrado simplemente no puede soportar ese volumen de visitantes. Sistemas de agua, carreteras, gestión de residuos, conservación arqueológica. Absolutamente nada es escalable y el aeropuerto abrirá de todos modos. La decisión se tomó antes de que existieran los datos. 8 millones de turistas al año generan ingresos a todos los niveles: aerolíneas, hoteles, transporte, concesiones, impuestos. Ese dinero no llega a los arqueólogos. No financia la conservación. Fluye hacia las mismas redes que han controlado los contratos de infraestructura peruana durante décadas. Sigan el rastro del dinero. Siempre queda claro quién se beneficia y quién decide. Y los científicos no se han quedado callados. El Dr. Salazar, investigadores de Cambridge, instituciones arqueológicas japonesas, todos han publicado advertencias. El tránsito peatonal, la vibración, la humedad y la construcción asociados al turismo masivo a esta escala representan amenazas directas y cuantificables para la infraestructura subterránea que ha sobrevivido 500 años. La respuesta de Perú: silencio, sin refutaciones, sin contraargumentos, sin abordar un solo dato, solo silencio y un cronograma de construcción. Una parte tiene investigación revisada por pares, evidencia, DN, mapeo LiDAR, modelado geológico y 5 siglos de evidencia estructural. La otra parte tiene proyecciones de ingresos y un plano de pista de aterrizaje, y las terrazas que están a punto de pavimentar. Una vez que desaparezcan, el laboratorio viviente para comprender cómo se construyeron los sistemas subterráneos de Machu Picchu desaparecerá con ellos para siempre. Lo que no quieren que se estudie. Así que aquí estamos, y necesito que lo escuchen con claridad. Los científicos dedicaron 5 años a desentrañar la verdadera naturaleza de Machu Picchu. No se trata de un palacio de vacaciones para un emperador, ni de un retiro ceremonial, sino de un centro neurálgico de un imperio, diseñado deliberadamente, genéticamente diverso, geológicamente perfecto, construido sobre una X invisible que necesitábamos satélites para encontrar. El 60% está enterrado bajo tierra, alineado con las estrellas con una precisión de 3 grados. Un sitio construido con tal exactitud que su sistema de tuberías sigue funcionando después de 5 siglos, y sus cimientos resisten terremotos que han arrasado ciudades modernas construidas con acero y hormigón. Y ahora, después de que cada escaneo revelara su complejidad extrema, después de que cada estudio demostrara la fragilidad del ecosistema circundante, después de que cada evidencia apuntara a algo mucho más significativo que un destino turístico, Perú se apresura a abrir las compuertas. No con cuidado, no gradualmente, sino en tan solo 18 meses. El informe de capacidad se publicará en septiembre de 2026. El aeropuerto abre a finales de 2027. Pero aquí está la pregunta que no me deja en paz, y la voy a decir porque nadie más lo hará. ¿Y si esto no tiene nada que ver con el turismo? ¿Y si los escaneos revelaron algo que ciertas personas no quieren que se estudie con cuidado, públicamente e independientemente? ¿Y si lo que hay bajo tierra, lo que se esconde en esas zonas restringidas, lo que esas 2 estructuras contienen en realidad, es más valioso si se controla que si se comprende? ¿Y si alguien miró esos datos y vio no un sitio patrimonial, sino un activo? No estoy hablando de conspiración. Estoy diciendo que la cronología no tiene sentido
a menos que se tenga en cuenta lo que amenazan estos descubrimientos. 15 años de nada, silencio absoluto, ni una sola pala en el suelo. Luego, 5 años de revelaciones que demostraron que el sitio es órdenes de magnitud más significativo y más frágil de lo que nadie creía. Y de repente, con urgencia, un proyecto de aeropuerto que estuvo paralizado durante década y media tiene que terminarse en 18 meses. Justo después de que los científicos demostraran que hay mucho más enterrado bajo esa montaña de lo que nadie imaginaba, justo después de que los datos mostraran que solo hemos arañado la superficie de lo que hay ahí abajo, el Dr. Meneghat publicó el libro geológico 10, Silencio, desde Lima. El LIDAR de Karamánica detectó 12 estructuras y zonas restringidas. Silencio. El EDN de Salazar desbarató la teoría del retiro real y demostró que Machu Picchu era un centro multiétnico de poder imperial, construido deliberadamente. Silencio. Y 3 semanas después de firmar un plan de protección de 20 años, se dio luz verde a las excavadoras. En septiembre de 2026 se publica el informe de capacidad. ¿Cambiará algo? ¿O acaso la decisión se gestó hace años en reuniones donde el dinero tiene más peso que 5 siglos de evidencia? Suscríbete a Stellar Insights porque esta historia avanza a un ritmo vertiginoso. Y algo me dice que aún no hemos visto lo peor. La cuenta atrás ha comenzado. Y Machu Picchu, la ciudad imposible construida sobre la X imposible, con más de la mitad de su secreto aún oculto en la oscuridad, bajo una montaña que jamás debería revelarlo, se está quedando sin tiempo.